Buenas tardes, licenciado. Somos el grupo 4, conformado por Juan Pablo Soto, Franco Nogales y Sei Torres. Y en esta ocasión le presentaremos nuestra simulación para la materia de física de materiales. En resumen, nuestra simulación lo que permite es, dada una señal obtenida del laboratorio de la intensidad en función de la energía, una señal que tenga elementos combinados, entonces aplicándole una transformada rápida de Fourier, se la compara con señales patrón de un banco de elementos que se tiene, y con ello buscar los picos y buscar qué composición tiene esta señal combinada. Entonces, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la librería Röntgen. Una vez instalada, importamos las demás librerías como ser NumPy, Matplot, AstroPy Visualization, AstroPy Units, AstroPy Modeling Models, y de la librería que hemos descargado Röntgen importamos únicamente GetLines. Lo primero que hacemos es definir la función getSpectrum. En esta función tenemos dos valores: el elemento o el elemento químico del cual se habla y el rango de energía, la cual está medida en electronvoltios. La obtención posterior se obtienen las líneas espectrales, las cuales vienen a ser definidas en la librería Röntgen Lines. Posterior, a partir de otra función de la librería Röntgen Lines, se obtiene el espectro que lo tenemos. Después lo construimos el vector donde están guardados todos los valores posibles del espectro medio de los rayos X, y retornamos el espectro y las líneas. A continuación, lo que definimos es el rango de energías sobre los que vamos a importar el espectro de las librerías de los elementos. En este caso solo vamos a importar de 7000 a 9000 electronvoltios, pero esto se puede cambiar. Entonces obtenemos el espectro del níquel y el espectro del silicio junto con sus líneas características con la función getSpectrum aplicada en el rango Energy Range que lo hemos definido anteriormente. Y finalmente se obtiene un espectro combinado. En este caso, este espectro combinado para nosotros es una suma directa de los anteriores dos espectros, pero tranquilamente esto podría ser sustituido por el espectro que se obtenga en laboratorio. Ahora, estos son espectros continuos. Para hacer la transformada rápida de Fourier necesitamos espectros discretos. Entonces, nuestro Energy Range lo discretizamos. En este ejemplo, lo hacemos variar con 1000 divisiones, y a todo esto le llamamos el Energy Axis. Y ahora simplemente obtenemos los valores del espectro discretizado, tanto del níquel, del silicio y el espectro combinado simplemente entonces nuestro espectro obtenemos el espectro discreto reemplazando el espectro continuo en el array que se ha creado discreto de los valores de energía. Posteriormente se le aplica la transformada rápida de Fourier tanto al espectro discreto del níquel, del silicio y al espectro combinado, para posteriormente definir la función findPeaks, que lo que nos permite es obtener los valores en un array llamado magnitud. Obtenemos los valores absolutos de una función de entrada que se va a llamar FFT values, y simplemente de esa función, que ahora se llama magnitud, buscamos los picos máximos y retornamos el valor de los picos. Y ahora esta función que hemos definido, findPeaks, la aplicamos a los valores de nuestras transformadas de Fourier, a nuestros arreglos de la transformada de Fourier combinada del níquel y del silicio, para obtener los picos específicos de cada uno de ellos.
Y ya lo único que queda es graficar. Para graficar, primeramente tenemos que establecer el tamaño que va a tener cada una de nuestras gráficas. Posteriormente, dividimos la pantalla en en un arreglo de 2x2, y en cada uno de esos espacios vamos a localizar cada una de las gráficas. En el primer espacio vamos a graficar el espectro del níquel. Entonces primero graficamos las líneas características y luego graficamos el espectro discreto del níquel barrido a lo largo del eje de energías. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es definir para que la gráfica solo grafique en los rangos de energía que hemos definido y no grafique a lo largo del eje X más allá de lo necesario. Análogamente hacemos lo mismo para el espectro del silicio y también para el espectro combinado del níquel y el silicio ya en el espacio 3. En el espacio 4 lo que tenemos que graficar es el espectro de frecuencias cuando ya se le aplicó la transformada rápida de Fourier, tanto de los valores del níquel, del silicio, como los valores combinados, y asimismo graficamos los picos máximos del espectro combinado. Luego establecemos los límites de graficación para el eje Y, para el eje X, nombramos las etiquetas, ponemos la leyenda. Y ahora lo último que queda analizar es la correspondencia entre los picos. Para ello, con la función set, comparamos los picos del espectro combinado con los picos del níquel y lo guardamos en la variable como un pix níquel, y lo propio con los picos combinados junto con los picos del silicio, guardándolo en la variable como un pix silicio. Y ya simplemente toca imprimir en pantalla un mensaje con los picos comunes que tiene el espectro combinado con el níquel y los picos comunes que tiene el espectro combinado con el silicio. Y ya aquí se verían nuestras gráficas, como lo mencionamos. En la primera gráfica, en el primer espacio, se puede ver el espectro del níquel, tanto la línea como los picos máximos con las líneas características. Lo propio para el espectro de silicio. Y ya del espectro combinado solo podemos ver la línea general. Y ya en el cuarto espacio vemos la transformada rápida de Fourier de los espectros, siendo la línea en morado la transformada rápida de Fourier para el espectro combinado, la roja para el espectro del silicio y la azul para el espectro del níquel. Nótese que donde están los ángulos es donde se encuentran los picos, y simplemente hay que buscar coincidencias en los dobleces de los ángulos, que eso es lo que ya hemos hecho con el código. Y finalmente lo que tocó hacer es imprimir los picos comunes que tiene con el níquel y con el silicio. Con esto podemos ver que nuestra señal comparte picos con el níquel y con el silicio, es decir, que nuestra señal tendría las componentes níquel y silicio. Y esto ya se puede extender, simplemente habría que generalizar este proceso para tener un respaldo de todos los elementos de la tabla periódica, y con eso directamente al meterle cualquier señal buscaría automáticamente con qué elementos sí tiene picos en común. Muchas gracias.